Reciban ustedes un cordial saludo. Yo soy Alejandro Cárdenas, soy diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este módulo llamado Diseño Gráfico vamos a ver el programa Photoshop, con el cual tenemos la posibilidad de diseñar piezas gráficas. Lo primero que vamos a ver es el acceso al programa. Cuando ustedes tienen el paquete instalado del programa, lo primero que vamos a hacer es buscar en el listado de los programas en donde está ubicado el software. En este caso se llama Adobe Photoshop 2021. Al hacerle un clic, ustedes se dan cuenta que aparece una ventana, ¿cierto?, en color negro. Todos estos, los que llamamos menús, ustedes se dan cuenta que aparecen desactivados. La razón es sencilla, todavía no tenemos un espacio de trabajo para empezar a desarrollar el proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es oprimir Control N. Control N significa que me da la oportunidad de comenzar un proyecto nuevo. Como ustedes se pueden dar cuenta, dentro de esta ventana aparecen unos parámetros de anchura y de altura, es decir, el formato de la página. En este caso vienen varias unidades, vienen en centímetros, vienen en pulgadas, en píxeles, milímetros, pero por comodidad siempre vamos a trabajar en centímetros. Para este trabajo que vamos a hacer al comienzo, que es de adaptarnos a las herramientas y conocer algunos de los procesos, entonces vamos a trabajar un tamaño de 15 por 15 centímetros. Ustedes se dan cuenta que aquí aparece una ventana que se llama resolución. Eso hace referencia a la calidad con que yo quiero que las imágenes queden posteriormente para imprimirlas o para exponerlas. Usualmente se trabaja en una medida que se llama píxeles por pulgada cuadrada. Más adelante yo les voy a explicar en la resolución de las fotografías de qué se trata este término. Después de que tenemos el tamaño, la resolución, podemos escoger también el color de la página, el fondo de la página. Es decir, es como si ustedes trabajaran sobre una mesa y escogieran uno de los colores del papel que ustedes compraron. Entonces, digamos que yo quiero un color salmón o quiero un color azul, etc. En este caso vamos a trabajar por comodidad y, como les comento, el color blanco. Listo, únicamente nos queda decirle aquí crear. En este momento aparece entonces lo que se llama la interfaz del programa, o sea, toda la opción que nosotros tenemos de herramientas para poder empezar a trabajar. Quiero que ustedes se fijen, por favor, en la parte izquierda que aparece aquí una columna. La voy a soltar un momentico del espacio para que ustedes puedan observar. Estas herramientas que aparecen aquí, hagan de cuenta que ustedes están trabajando en una mesa de dibujo, donde ustedes tienen un tarrito con pinceles, un tarrito con bisturís, otro con borradores, otros con sellos, etc. Es exactamente lo mismo, simplemente que este manejo ya es virtual. Lo primero que tenemos acá es, bueno, en este programa, por ejemplo, si yo me paro sobre una de las herramientas, me hace una descripción rápida de lo que es el trabajo de ella. Entonces, aquí, por ejemplo, me va a aparecer que esta herramienta se llama lazo magnético, ¿cierto? Me describe muy rápidamente lo que hace la herramienta y aparece también la descripción. Tengan en cuenta una cosa, la herramienta mover, que es la primera que tenemos en la izquierda, reemplaza su mano dentro de la pantalla. Es importante que ustedes siempre que trabajen en una herramienta cualquiera, regresen a esta para que no tengan confusión. Bueno, en este momento aparece una página en blanco. Listo, aparece con un tamaño de 15 por 15. Es importante que ustedes desplieguen a la derecha una herramienta que se llama capas. Esta herramienta lo que me muestra a mí es una serie de papeles que tengo uno sobre otro. Es decir, ustedes no trabajan sobre una sola superficie como usualmente yo haría en un trabajo de mesa, sino que hagan de cuenta que ustedes tienen acetatos uno encima de otro. En cada acetato viene una herramienta o viene una aplicación de la herramienta que ustedes han utilizado, y de esa manera el trabajo es mucho más ordenado y podemos empezar a trabajar con comodidad. Muy bien, este programa básicamente trabaja con imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Que muy difícilmente ustedes van a trabajar, por ejemplo, dibujos hechos a mano, ¿cierto? Sino que siempre vamos a trabajar con fotografías. Así que vamos a descargar una fotografía para que ustedes empiecen a apreciar las diferentes herramientas. Nos vamos a archivo, vamos a la segunda opción y le decimos abrir. Siempre vamos a tener una carpeta con imágenes, ¿cierto? Quiero que ustedes, por favor,
desde la comodidad de su hogar, ustedes descarguen imágenes, simplemente se van a Google, escogen las imágenes y las van a guardar en su computador, en una carpeta que se llama imágenes para que no tengan después problemas en conseguirlas. Vamos a descargar una imagen de estas que tenemos acá. Yo le digo a abrir. Fíjense que anteriormente yo tenía una página de 50 por 50. Esto es cuando yo voy a hacer un trabajo a partir de cero, ¿cierto? Como lo que yo quiero es trabajar sobre ese tamaño y yo descargué una fotografía, entonces vamos a comenzar a buscar una herramienta que me permita llevarme esta foto a mi espacio en blanco. Voy a escoger la segunda herramienta. Se llama marco rectangular de selección. Fíjense que algunas de las herramientas tienen unos punticos en la parte inferior derecha. Bueno, eso quiere decir que hay herramientas ocultas. Si yo hago un clic y permanezco oprimiendo el mouse, ven ustedes que aparecen otras opciones. Una herramienta de círculos, una herramienta recta y una vertical. En este caso yo voy a escoger la herramienta rectangular. Al escogerla, fíjense que se forma, el mouse ya tiene una forma como de cruz. Desde la parte superior, sin soltar el botón del mouse, yo voy a escribir una diagonal y suelto. Recuerden lo que les comenté, siempre regresen a la herramienta selección, que es la primera. En este momento ya la fotografía aparece el cursor con unas tijeritas, quiere decir que la imagen ya está recortada. ¿Yo qué puedo hacer en este momento? Llevarla a mi página nueva. ¿Cómo lo hago? Simplemente oprimo el mouse, no suelto, voy hasta donde está la página en blanco y en este momento aquí sí suelto el botón. Fíjense que la imagen apareció gigantesca, más grande que el formato que yo tenía, ¿no es verdad? Si yo muevo aquí, pues va a aparecer solamente una parte de la fotografía. ¿Qué debo hacer? Reducir la fotografía para que quepa en mi tamaño. Aquí es importante que ustedes tomen nota de lo siguiente. Muchas de las herramientas que aparecen en la parte superior, no importa cómo se llamen, si edición, imagen, capa, ellas tienen un nombre, por ejemplo, copiar. Pero fíjense que al frente aparece lo que se llaman los atajos por teclado. En este caso aparece control. Si ustedes miran en su teclado, la tecla que está en la izquierda inferior aparece control y van a oprimir enseguida la letra que les está pidiendo el comando. Como lo que yo necesito es cambiar el tamaño, ¿cierto? Lo que yo voy a oprimir es control T. Control T significa tamaño, control tamaño, y fíjense que yo ya seleccioné la fotografía que está más grande que mi formato. Es importante que ustedes vayan tomando en cuenta que el teclado es importante para el manejo de todas las herramientas. Oprimo la tecla Shift, ¿cierto? Y reduzco la fotografía. O la puedo ampliar, como ustedes deseen hacerlo. Fíjense que aquí se está distorsionando, es decir, que la fotografía o se está estirando o se está encogiendo. Es importante que ustedes tomen en cuenta que la fotografía no la puedo meter en este espacio. Voy a hacer el ejemplo que yo hago esto para que la fotografía me quepa. Entonces yo obligo a que las imágenes se distorsionen. Eso no lo vamos a hacer, por favor. Es importante que ustedes siempre la fotografía le mantengan el tamaño original. Simplemente ustedes toman desde la diagonal y reducen el tamaño y ya tenemos la fotografía reducida sin distorsionar las imágenes. Es decir, que conserve su tamaño original. En este caso yo, como hago, ustedes se dieron cuenta que yo me alejé y me acerqué a la página. Ustedes simplemente oprimen la tecla Alt y con el scroll, o sea, con la ruedita del mouse, ustedes se acercan al detalle o se alejan. Este programa es simplemente de trabajarle continuamente para que ustedes vayan tomando ritmo con las herramientas. Recuerden, ya reduje la imagen, ya la traje de otro archivo, vuelvo aquí a la herramienta de selección, a la flechita del comienzo, ¿cierto? Y volví otra vez al estado natural. Aquí yo ya puedo mover esta fotografía, simplemente con recuerden, esta herramienta es como si fuera su mano, entonces en este momento yo estoy aquí moviendo la fotografía sin que se vaya a distorsionar ni nada. Listo. Resulta que yo puedo hacer también una selección redonda de la fotografía. Voy a volver a esta página.
Para desactivar este marquito que quedó acá, ustedes se dan cuenta que quedó latente. Después de que yo hice un marco rectangular, esto quedó moviéndose. Para desactivarlo, vuelvo a oprimir otro comando que se llama Control D, de dedo. Control D desactiva la selección. Entonces fíjense que otra vez la fotografía quedó como yo la traje. Vuelvo aquí a la herramienta de selección y voy a escoger el marco elíptico o el marco circular. Digamos que yo quiero solamente sacar la carita de la llama que tenemos en la pantalla. Si yo hago esta operación, acabo de dibujar la selección y trato de moverla en este sector, todavía la fotografía me dice, o bueno, la herramienta me dice que yo todavía puedo mover el círculo sin que haya un recorte. ¿Cómo hago para que el recorte sea efectivo? Vuelvo a la herramienta, manito a la selección y en este momento se recortó automáticamente. Que ustedes me dicen, bueno, yo ya le saqué aquí la carita a la llama, ¿qué vamos a hacer? Llevarla otra vez a nuestra página. Entonces simplemente arrastro, llego aquí y suelto. Entonces esto se me está volviendo a mí como un caos, es caótico porque yo estoy trayendo una imagen sobre otra. Quiero que se fijen aquí en la parte inferior, inferior derecha lo que yo les había comentado de las capas. Estos son como unos acetatos donde en cada hojita transparente yo pego un objeto y así sucesivamente. Si yo quiero desactivar la visibilidad de la capa que acabé de traer de la carita de la llama, simplemente lo oprimo el ojito y ya no me aparece. No se ha borrado, simplemente que yo o la traigo a la escena o la borro, ¿cierto? Lo mismo sucede con esta. Le voy a quitar la visibilidad y solamente quiero que aparezca la chivita. Recuerden, yo quiero reducir el tamaño de este círculo. Recuerden que la capa está activa en este momento porque yo la escogí. Control T. Aparecen de nuevo estos puntos y de las diagonales yo voy a reducir. Centramos, vuelvo a la herramienta selección, que es la primera, y ya me quedó para poderla mover sin que se vaya a distorsionar. Entonces fíjense, el trabajo en Photoshop radica mucho en el trabajo de las capas. Siempre las capas son las que me permiten a mí ver lo que yo tengo encima, lo que tengo debajo. Resulta que yo quiero enviar esta capa, la de la carita del animalito, la quiero enviar debajo de esta foto rectangular. Entonces, en capas, simplemente ustedes oprimen el botón del mouse, no suelten y desplacen la capa a la parte inferior y ya quedó detrás. Entonces, quito la capa del frente y abajo ahora está esta. Esto es un juego porque muchas veces uno tiene que ver textos y percibir si se ven bien o se ven mal, y entonces lo que estamos haciendo es un juego de niveles. O la pongo encima o la pongo debajo. Resulta que esta fotografía realmente a mí no me interesa, no me sirve para nada. ¿Cómo hago para eliminarla? Simplemente oprimo el mouse sin soltar, llevo hasta donde está la canequita, la basura, y la suelto. Ahora sí se borró la capa. En este momento solamente tengo la capa de la foto original y un fondo. La capa que yo acabo de eliminar en la basura ya no la puedo recuperar. Si ustedes quieren volver a hacer el mismo proceso, tendría que volver aquí. Fíjense que todavía está activa la línea de la selección. Recuerden que si yo le doy control T, inmediatamente se va a desactivar. Digamos que por error yo le di control D. Ahora no la puedo mover. Me dice que la capa está pegada. O sea, esta foto ya quedó pegada al fondo. ¿Yo cómo hago para recuperar esa selección que tenía? En otros programas de diseño gráfico trabaja mucho control Z. Aquí tenemos la opción de trabajar lo que se llama la historia. Si ustedes ven aquí en la parte superior derecha, en historia me dice cuáles fueron los últimos cambios que yo le hice al archivo. Me dice que el último fue mover y vuelve y me aparece la capa. Si yo voy haciendo clics, ella me va mostrando todo lo que pasó anteriormente, hasta cuando abrí la foto originalmente. Después hice un marco rectangular, después deseleccioné eso, después hice un marco circular, después lo moví a la cabeza de la llama, después lo moví aquí, después lo moví otra vez y finalmente lo llevé allá. Entonces fíjense que con historia yo puedo recuperar los últimos movimientos o los últimos cambios que se le hizo al archivo. No es necesario que yo vuelva a traer la fotografía y volver a recuperar los cambios que ya hice anteriormente.
Listo, entonces yo vuelvo a capas. Siempre recuerde trabajar, en este programa es básico trabajar las capas y es importante siempre estar viendo qué estoy haciendo yo con el archivo. Bueno, ok, ya vimos entonces la herramienta de selección rectangular y circular. Bueno, esta herramienta que también es de edición, recuerden oprimir para que aparezcan los adicionales, me aparece la herramienta lazo poligonal y el lazo magnético. Esta herramienta a mí me permite de una manera manual, por ejemplo yo hago este trazo y me quedó a mano alzada un recorte. No es muy preciso, fíjense ustedes que es complicado porque yo no tengo la habilidad ni tampoco la precisión para poder hacer eso. Voy a quitar la máscara, control D, me voy a acercar, oprimo alt. Digamos entonces, si yo quiero hacer esto, mover, fíjense que hay una manito ahí que me reemplaza el mouse, entonces esa manito yo la obtengo oprimiendo la tecla de espacio, la espaciadora que aparece en el teclado. Cuando yo la aprimo, ya me permite mover. Listo, entonces con este yo voy a intentar hacer el recorte de la ovejita de la llama, ¿cierto? Pero es muy complicado, primero porque ella tiene pelo, segundo porque yo no tengo la habilidad ni el pulso, entonces se ve un poco el trazo como desordenado. Entonces doy control D, vuelvo a la herramienta y la que me puede servir a mí no es poligonal sino lazo magnético. El lazo magnético lo que hace es pegarse sin soltar el mouse. Yo voy haciendo un recorrido por el bordecito y el lacito se va pegando alrededor de la imagen automáticamente. Si hay la probabilidad de que más adelante les explique cómo se hace cuando hay vello o pelo para que salga exactamente silueteado, les puedo dar la herramienta. Por el momento solamente les quiero mostrar que esta herramienta es muy práctica porque simplemente si yo voy por el borde de la imagen, llega un momento en que ya quedó recortada y es un recorte bueno, digámoslo así, un recorte más pulidito. Entonces, opriman Alt de nuevo, el scroll o la ruedita del mouse para que ustedes se alejen, vuelvan a la herramienta selección, la manito, y nos vamos a llevar la cabeza de la llama a nuestro archivo original y lo voy a colocar aquí. Volvió a quedar grande, entonces control T. Esto es repetitivo, pero poco a poco ustedes van tomándole el ritmo. Reduzco, yo quiero colocar aquí, ¿qué efecto le puedo dar a esto? Digamos que quiero que, como si hubiera salido otra ovejita de aquí. Ustedes le pueden dar aquí o Enter, o le hacen un clic aquí en la parte de arriba en donde aparece el chulito, o pueden ir a selección, cualquiera de las tres formas. Y aparece entonces aquí la imagen de la cabeza de la chivita. Bueno, volvamos a nuestro archivo original. Control D para quitar la selección. Ustedes pueden hacer un listado en sus apuntes para que tomen en cuenta todo esto. Por ejemplo, control X que es cortar, control C copiar, esos son los más conocidos, lo mismo control V que es pegar. Pero a medida que ustedes van trabajando el programa se van a dar cuenta que aparecen otros tipos de atajos, ¿cierto? Que es importante conocerlos. Recuerden que control N o una página nueva es control N, abrir es control O, cerrar control W, por ejemplo, voy a dar control W, a ver qué sucede. Me dice que tengo que guardar los cambios porque el archivo ya se trabajó y lo tengo que guardar en alguna parte. Entonces, cuando ustedes terminen su proyecto, durante la jornada, para guardar los cambios simplemente ustedes le van a dar control W, en este caso que es la primera vez, decimos que sí vamos a guardar los cambios, me dice que me va a guardar el archivo con un tamaño específico. Yo a veces le puedo decir que sea un archivo grande, sea un archivo mediano, sea un archivo pequeño. En este caso, uno siempre debe guardar los archivos como el formato del programa, que es Photoshop. No lo vamos a guardar en otro formato porque el formato se vuelve fotografía y ya no me permite hacer cambios. En este caso vamos solamente a trabajar como Photoshop. Ok, sigamos entonces acá. Después de haber visto entonces el recorte por la herramienta lazo, hay otro recorte que es el de específicamente el formato de la foto.
Digamos que a mí no me interesa que aparezca el señor, entonces yo simplemente hago esto, oprimiendo el mouse en esta esquina, fíjense que aparecieron dos flechitas, oprimiendo el mouse y corriendo la fotografía, suelto, aquí voy a subir y aquí voy a bajar para que solamente quede marcada la llama y al volver a la herramienta de selección quedó recortada la foto. Es decir, yo recorté como con unas tijeras la fotografía y desaparecí uno de los elementos que estaba en la imagen. Solo me interesa esta imagen. Entonces, la fotografía en este momento ya quedó recortada. Imagínense ustedes que tienen una foto en su escritorio y le recortan ese pedazo. Resulta que es importante, sobre todo aquí en Photoshop, voy a volver a historia. Recuerden que en historia yo puedo devolverme, ¿cierto?, a los últimos cambios. Antes de hacer este recorte de la fotografía, aquí en capas, por favor anoten ahí en sus apuntes Control J y fíjense que apareció una copia de la fotografía original. Se llama fondo, ¿cierto? Y la que yo tengo aquí al frente se llama capa 1. A esta sí le voy a hacer el recorte. Pero ¿qué pasa? Yo voy a mantener aquí una copia en la parte de atrás. Por ejemplo, yo aquí por accidente, en la capa 1, llegué y le pasé este trazo de un pincel y rayé la foto. Y guardé. Pues resulta que cuando yo hago los cambios y guardo, ya la historia no me va a aparecer. O sea, la historia queda en 0. Quiere decir que, en teoría, habría dañado la foto. Pero como yo tengo esta capa de recurso, simplemente lo que yo hago es tomar esta, eliminarla y me queda otra vez la fotografía original. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Siempre en la fotografía ustedes le dan Control J y crean copias del original en caso de que se les llegue a dañar una de las fotos originales. ¿Listo? Entonces, este recorte es mucho más, digámoslo así, drástico porque ya es un recorte que no tiene una posibilidad de volver a recuperar la foto original si no tengo una copia aquí. Bueno. Estas herramientas son un poco más complejas porque ya es perspectiva, pero ya se aplica para otras cosas. Bueno, vamos a pasar aquí a la herramienta que aparece como un goterito, se llama cuentagotas. En alguna ocasión, ustedes necesitan obtener un tono, ustedes les gustaría aplicar, aquí abajo fíjense que aparecen dos cuadritos, uno negro y uno blanco. Cuando yo voy a trabajar gotero, quiere decir que yo voy a aplicar este color, lo voy a aplicar a alguna parte de la foto. Pero resulta que a mí no me gusta ese color negro, yo quiero obtener un azul de la fotografía. Entonces yo hago un clic aquí y fíjense que aquí abajo apareció el color azul del gotero en donde yo hice el clic. Si ustedes hacen un clic aquí en el verde del pasto, inmediatamente abajo se refleja el color que ustedes tomaron. Es como tomar una muestra de un frasco y llevarlo a su baldecito para aplicar color. Aquí el vino tinto, por ejemplo. Le hago un clic y aparece aquí el color vino tinto. Básicamente esa herramienta es para tomar muestras de las fotografías y aplicar ese color posteriormente. Esta herramienta que se llama el pincel corrector no lo vamos a ver por el momento, es un poco más compleja. Hoy vamos a ver las herramientas básicas, por eso se llama área de trabajo. Yo lo que quiero es que ustedes vean básicamente las herramientas con las que ustedes van a trabajar y posteriormente, si el tiempo no lo permite o de pronto aparece un avance más del curso, podemos verlas con más detenimiento.